Buenos días, hermanos. Espero se encuentren muy bien. La Escuela de Formación Cristiana tiene una serie de clases llamada Jesús en los Evangelios, en donde a pesar de la pandemia hemos aprendido a la distancia durante este tiempo. El día de hoy comentaremos sobre el pasaje de Marcos 2, del 1 al 12, donde nos relata que Jesús sana y perdona a un paralítico. Pero antes vamos a poner en las manos de nuestro Dios este momento. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, Señor, porque es un privilegio, Señor, el poder comentar acerca de tu palabra, Padre. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y que permitas que, Señor, se pueda comprender, Señor, lo que en tu palabra nos expone, Señor. Gracias por tu bendita misericordia, Señor, y limpia mis labios, Señor, y dame sabiduría, Señor, para poder, Señor, comentar a los hermanos sobre este pasaje. Te lo imploramos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Este pasaje de Marcos 2, del 1 al 12, es muy conocido. Como ustedes saben, también lo podemos encontrar en Mateo 9, del 1 al 8, y en Lucas 5, del 17 al 26. Les pido de favor que tengan su Biblia cerca en Marcos 2, del 1 al 12. Como lo indica en las Sagradas Escrituras, después de algunos días de estar fuera, Jesús regresó a su ciudad. Capernaum había llegado a ser como la propia ciudad del Señor y fue la base de sus operaciones a través de todo su ministerio en Galilea. Cuando Jesús regresó, se oyó que estaba en casa. Las noticias corrían rápidamente debido a su reputación. En el pasaje no lo dice, pero en algunos comentarios bíblicos menciona que estaba en casa y muy probablemente se refería a la casa de Pedro. Después de algunos días, esto nos sugiere que pocos días después de su llegada a Capernaum, circularon las nuevas de su presencia y entonces se juntaron muchas personas, de modo que no cabían en la casa, ni aún en la puerta. Era un lugar humilde, sin vestíbulo ni pórtico. A pesar del congestionamiento, Jesús enseñaba las buenas nuevas del Evangelio de Salvación a la gente que se acercaba. Y asimismo llegaron a escuchar a ese lugar los fariseos y doctores de la ley, que eran los líderes judíos de esa época, que venían de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. A esta casa tan llena de gente llegaron 4 hombres que traían a un paralítico, con la fe de que Jesús lo sanaría. Al referirnos al paralítico, nos imaginamos que era una persona que no podía moverse y lo tenían que ayudar varias personas. Me imagino el sufrimiento y desesperación tan grande de ese enfermo al no poder moverse. ¿Alguna vez les ha pasado cuando nos operan de algo o nos fracturamos de alguna parte de nuestro cuerpo y nos piden quedarnos en reposo acostados? Es terrible no podernos mover y tener que depender de otra persona para que nos muevan. Por tal motivo, pienso que este enfermo les pidió a estas personas que se lo llevaran con Jesús. Quizá al ver estos hombres la desesperación del paralítico, le hicieron el favor de llevarlo, y cuando llegaron, se dieron cuenta que había muchísima gente y pensaron, ¿en qué lío nos metimos? ¿Cómo le íbamos a hacer? Quizás como toda persona educada, quisieron acercarse pidiendo permiso, permisito, pero al ver que así no lo lograban, tuvieron que idear otra forma y decidieron trepar por la escalera exterior de la casa de un solo piso. La mayoría de las casas de Israel tenía una escalera externa que conducía al techo. Además, tenía tejados planos
usados para relajarse en la frescura del día y dormir durante la noche cálida. Los hombres descubrieron el techo, rompiendo el barro amasado o tejado, tanto como las ramas, varitas o ramas que lo sostenían. Fueron bajando el lecho. El lecho era un tipo de colchoneta que se extendía durante la noche y se enrollaba durante el día. Su cooperación y laboriosidad habían encontrado una manera de poder alcanzar esto. Al ver la fe de ellos, Jesús le habla con afecto al hombre afligido. Hijo, tus pecados te son perdonados. Es un interrogante en discusión si la aflicción de este hombre tenía un motivo espiritual. Muchos judíos en ese entonces creían que toda enfermedad y aflicción era un resultado directo de sus pecados, por lo que este paralítico pudo también haber creído eso. De esta manera, él le habría dado la bienvenida al perdón de sus pecados antes de a la sanidad. Cristo ignoró la parálisis y se dirigió primero a la necesidad más grande del hombre. Por otro lado, en esa misma escena, es sorprendente ver a los escribas e instructores profesionales de la ley, sentados quizás en los lugares de honor cerca de Jesús, mientras el resto estaba de pie adentro y afuera. Estos cuestionaron esta declaración que había hecho el Señor. Ellos reflexionaban con preocupación. Este blasfemia dice, lo que según Levítico 24:15 era una acción digna de muerte. Solamente Dios puede perdonar pecados, pensaban. Los escribas estaban en lo correcto al decir que solo Dios puede perdonar los pecados, pero estaban equivocados al decir que Jesús blasfemaba. Ellos se negaron a reconocer que el poder de Jesús provenía de Dios. Mucho menos aceptaron que Él mismo fuera Dios. Y conociendo Jesús lo que sus opositores razonaban en su interior, aquí nos muestra uno de los atributos de nuestro Dios, que es ser omnisciente. Les preguntó, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? La respuesta era sencilla, ninguno, porque ambos son imposibles para los hombres, pero posibles para Dios. Pero eran evidencias del poder divino. Entonces Jesús procedió a probar la validez de sus palabras de perdón por el poder de sus palabras de sanidad. Así, todos los que estaban presentes sabrían que el Hijo del Hombre tenía potestad en la tierra para perdonar pecados. El paralítico en la camilla recibió la orden: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante se levantó sin ayuda y se fue a su casa, glorificando a Dios. La gente que estaba ahí se maravilló y glorificó también a Dios. Y nuevamente Marcos nos recuerda el asombro producido por los poderosos milagros de Jesús. Nunca hemos visto tal cosa, hemos visto maravillas. Hermanos, en esta hora podemos concluir que ante la necesidad de este hombre de tener sanidad y perdón en su vida, confió hasta el último momento en el poder del Señor Jesús y no se detuvo ante ningún obstáculo ni oposición, sino que creyó recibir el perdón y la sanidad, por lo que desde ese momento se fue agradecido y dando gloria al ser que lo merece, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por otro lado, Jesús les demostró a los líderes judíos su divinidad y el poder para perdonar y sanar de forma instantánea al hombre de su parálisis. Si él pudo hacerlo aparentemente más difícil, podía hacer también lo que parecía más sencillo. Sin embargo,
El perdón de los pecados era en realidad la parte más difícil, porque esto le demandó finalmente sacrificar su vida. Hermanos, espero que esta pequeña meditación haya sido para sus vidas, así como para la mía, una gran bendición. Que Dios esté con nosotros y espero verlos muy pronto. Dios nos bendiga a todos.